¿Cómo se libra una guerra que no puede ser ganada? Por eso es que mucha gente, digo, académicos como entre otros, piensan que la negociación es la única salida. Para ese año, ya para el 2014, ojo, los envíos de droga e insumos y precursores, etcétera, de estos grupos disidentes se hacían básicamente desde Tumaco y Buenaventura en Colombia y San Lorenzo en Ecuador. A Fernando Villavicencio no habría que dejarle ser candidato a nada, pues. A Diana Salazar no habría que dejarle llegar a ser fiscal. O sea, ¿qué necesitas para tener una Pax Narca? Necesitas un fiscal como Galo Chiriboga. Eso es lo que necesitas. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Oye, Roberto, ¿tú crees, tienes la sospecha de que el gobierno de Daniel Noboa está llegando a acuerdos con las mafias de los narcos? O tal vez ya lo hizo. Chuta, no tengo idea. Me pregunto qué tipos de acuerdo podría alcanzar y para qué. Por qué preguntas eso? Porque hay algunas cosas que hacen que se me venga esta pregunta a la mente. Por ejemplo, no digo que esto sea concluyente, pero simplemente me abre la curiosidad. ¿Por qué la caída de los índices de criminalidad? Yo sé que estamos en un operativo, pero bueno, han bajado los índices, pero hay otros motivos, ¿no? Por ejemplo, esto de que han habido unos éxitos sonados en la captura de drogas y golpe a las estructuras de los narcos en las cárceles y no han habido mayores retaliaciones. Y ahora, nada, paz total. Esa captura de tanta droga, y no sabemos cómo fue el trabajo de inteligencia, cómo llegó hasta allá, etcétera. Son simplemente cosas que me hacen dudar, no estoy llegando a ninguna conclusión, ojo, pero son grandes éxitos sin represalia y eso en el mundo de los narcos es como raro. Si tú te fijas, desde el 10 de enero para acá, solo hay, solo hay grandes logros de parte del Estado y no pasa mayor cosa, no hay mayores consecuencias, ¿no? Sí, tienes razón. Y bueno, la posibilidad de negociar con los narcos, de llegar a un acuerdo con ellos para, qué sé yo, bajar el índice de criminalidad, para que eh, no conviertan las ciudades en un infierno, etcétera. La verdad es que no a todo el mundo le parece reprochable, ¿no? Uno puede tener muchas objeciones morales y de hecho, desde un punto de vista moral, eso no tiene presentación. Pero desde un punto de vista político, que tiende a ser un punto de vista pragmático, hay mucha gente que lo justifica y de hecho en la academia eh, hay voces abiertamente a favor de un proceso de negociación y un acuerdo con los narcos. Finalmente, estamos ante un fenómeno global que sobrepasa eh, todas las capacidades de un Estado pequeño y débil como el ecuatoriano de enfrentarlo. Nosotros sabemos por lo que hemos visto en Colombia, por lo que hemos visto en México, sabemos que es una guerra que no se puede ganar, que de hecho mucha gente, y yo concuerdo, piensa que esta guerra contra el narcotráfico, esta guerra mundial contra el narcotráfico solo se puede ganar legalizando las drogas para que las drogas dejen de ser eh, un negocio ilícito. Em, la pregunta es cómo, mientras eso no pase y eso requiere de una decisión global, no es una decisión que la pueda adoptar un país pequeño como este. ¿Cómo entras en una guerra en la que no tienes posibilidades de ganar? O sea, cómo se libra una guerra que no puede ser ganada? Por eso es que mucha gente, digo, académicos como entre otros, piensan que la negociación es la única salida. Sí, el tema es fascinante. En Colombia, en los actuales momentos, o sea, ahora, estos días, este es un tema abierto, ¿no? Es un tema que se lo está discutiendo.
y lo mismo en México. En ambos países se habla de este término que así, ha sido acuñado allá, que es el de la Pax Narca. Así como había la Pax Romana, que era la paz en la Roma antigua, y la Ujú. Pax Americana, que es esta paz en América guiada por los Estados Unidos, ¿no? Esta es la Pax Narca, así se la llama. Yo creo que vamos a empezar a escuchar más este término. Básicamente la Pax Narca consiste en que el Estado concede ciertos favores a los narcos a cambio de que estos bajen los niveles de violencia en la sociedad. En Colombia, Roberto, el presidente Gustavo Petro ha dicho que para redondear su plan de paz total, así se llama la paz total de Petro, tendría que negociar con las mafias del narcotráfico. Esto lo ha dicho abiertamente el presidente, no como algo ya contundente, pero como una posibilidad. Y mientras tanto, en México, el presidente Manuel López Obrador ha acuñado la famosa frase de abrazos y no balazos, una frase que surgió precisamente de una conversación que tuvo López Obrador con la madre del Chapo Guzmán. Ah, es tentador, ¿no? O sea, una Pax Narca debe ser sobre todo tentadora para muchos políticos. Aquí en el Ecuador, imagínate solo la posibilidad de bajar los índices delictivos. Eso sería un éxito político para cualquier gobierno, Claro. y nadie lo va a querer desdeñar. De hecho, ya hubo una Pax Narca en este país. Una Pax Narca que dio resultados, buenos resultados en cuanto a bajar el índice de los delitos. Y de hecho, quienes forjaron esa Pax Narca hasta la fecha se jactan de haber bajado esos índices. No aceptan, estoy seguro, no aceptarían este término. Ellos no aceptan haber negociado con el narcotráfico. Me refiero a la Pax Narca que se montó durante el gobierno de Correa y que nadie decía, quiere llamarla así, pero que lo fue. Eso fue una Pax Narca, fue un acuerdo con el narcotráfico que se tradujo en eso, en la baja de los índices de la delincuencia. Eh, Verás, por un lado está el tema de las pandillas. Este famoso acuerdo de pacificación que emprendió el gobierno de Rafael Correa, la foto famosa de Leandro Norero entre Patiño, Ricardo Patiño y Rafael Correa en el año 2009. Abrazados, abrazados. Abrazados los tres, sí, almas trillizas. Eh, estos, eh, Fue un acuerdo de paz entre nietas que eran liderados por Leandro Norero y Latin Kings, que eran liderados por quien después sería asambleísta correísta Ronnie Aliaga. Eh, Estas pandillas fueron legalizadas por el gobierno y fueron absorbidas por el partido de gobierno que afilió a sus miembros masivamente. Y a partir de ese momento lo que se dio es un proceso en el que estas pandillas, luego llegar a estos acuerdos con el gobierno, empezaron a potenciar su negocio. O sea, en realidad hay unos términos ocultos de lo que se pactó en esas reuniones de las que tenemos esta foto, este documento gráfico que probablemente sea el documento gráfico a vista de lo que está pasando ahora, probablemente sea el documento gráfico más importante del siglo, de lo que va del siglo, Martín, esa foto de Leandro Norero con Rafael Correa abrazados. Ah, lo que pasó es que no hubo un proceso de pacificación, sino que estas pandillas no entraron en la legalidad, sino que todo lo contrario, potenciaron sus negocios ilícitos. Y las que eran pandillas juveniles, el presidente Correa ha dicho, no se puede comparar las pandillas con las que hicimos la paz, con los grupos narcotraficantes de ahora. Bueno, las pandillas con las que hicieron la paz, gracias a esa supuesta paz, se convirtieron en los grupos narcotraficantes de ahora. Esas pandillas, que eran pandillas juveniles, Nietas y Latin King, se convirtieron en franquicias
de los grandes carteles mexicanos, empezando por el de Sinaloa, luego vino el Jalisco Nueva Generación, y eso es lo que hay, eso es lo que tenemos ahora. Claro, y antes de ir a una pausa que creo que es importante, eh, habría que agregar a lo que tú dices, Roberto, que de esas pandillas sale Ronnie Aliaga, que entra al gobierno y luego se hace al partido de gobierno y luego se hace asambleísta, y el mismo Leandro Norero, ¿no? Que terminó siendo tristemente célebre y centro de la discusión. Pero bueno, vamos a un mensaje que yo creo que a todos va a interesar y volvemos. En Diario Expreso no solo contamos noticias, contamos la verdad. Suscríbete hoy y descubre cómo la veracidad marca la diferencia en cada artículo. No solo eso, Roberto, hubo otras políticas públicas, además de las que tú estabas diciendo sobre las pandillas, que favorecieron a los narcos durante el gobierno de Correa. Por ejemplo, se retiró la base de Manta, ¿no es cierto? Se eliminó la unidad de investigaciones especiales de la policía que había sido súper exitosa en la guerra contra el narco. Se dejó sin radares a la frontera norte y prácticamente sin vigilancia al espacio aéreo. Esta es otra cosa interesante, se favoreció el tráfico de precursores químicos con un cambio institucional que se hizo según el cual el CONCEP perdió independencia y se le adscribió a la presidencia, Ujú. donde se le cortaron atribuciones para evitar que este organismo evite la comercialización de este precursor, de los precursores, ¿no? Ocurrió de tal forma que cuando terminó el correísmo, el tráfico del cloruro de calcio era una cosa grande, era una cosa Gigantesco. gorda, sí. En fin, hay tantas evidencias, Martín, de la connivencia del correísmo, del gobierno correísta con la narcoguerrilla. Ah, por ejemplo, se toleró la instalación de una base guerrillera en Angostura y hemos escuchado al ex vicepresidente de Colombia, vicepresidente en ese tiempo, Francisco Santos, decir que el gobierno de Colombia, para destruir esa base que se convirtió en un objetivo militar clave en su guerra contra la guerrilla, tenía que proceder de espaldas al gobierno del Ecuador, porque si le compartía información, si le pedía colaboración, lo que iba a provocar era exactamente lo contrario. El gobierno colombiano tenía la certeza y tenía la información para sustentar esa certeza de que si compartían información con el gobierno de Correa, este iba a proteger esa base, les iba a poner sobre aviso, así como ahora pone sobre aviso a aquellos a los que la policía va a coger presos. Bueno, pues en esa época habría hecho exactamente lo mismo. Es un campana profesional nuestro presidente, Sí, que tal vez ahí aprendió. expresidente. Le Sí. avisaban que iba a haber un operativo y él inmediatamente algo hacía, campañaba y desaparecían del lugar. Pero es que no hay cómo olvidar, Roberto, del ataque colombiano del gobierno de Álvaro Uribe a Angostura. Todo eso fue posible gracias a la coordinación, triangulación y cruce de información del gobierno colombiano con aviones de los Estados Unidos que estaban estacionados en la base de Manta. Ujú. Se sabe que por eso uno de los pedidos de la narcoguerrilla de las FARC, que todavía no se había desmovilizado, que Y se que ya demoraba, había financiado la campaña de Correa. y que además Ujú. hay un vocero de las FARC que dice que financió la campaña de Correa. eh, Decías ese uno fue de uno los de, pedidos. ese fue uno de los pedidos, claro, sacar la base, cosa que ocurrió poquito después, muy poco después sacaron esa base, porque es evidente Ujú. que estorbaba al narcotráfico que hacía las FARC. Eso pasó en el 2008, Así eso de es. Angostura. Sí. Para el 2014 ya todo estaba prácticamente consumado. Fíjate que el 2014, el 26 de febrero de 2014, eh, el gobierno recibe un informe de su Secretaría de Inteligencia. Es el informe 21.
para que no quepa duda de su existencia, es el informe número 21/CEN-0 o 79SJ, emitido el 26 de febrero del año 2014 a las 16 horas. Un informe del SENAIN que lleva por título Informe de desmovilizados FARC hacia Ecuador. ¿Y qué dice este informe? Básicamente este informe analiza una cosa muy importante que estaba pasando en Colombia con los diálogos de paz. Eh, Estábamos asistiendo a los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC en La Habana. En el año 2013, el gran tema de esos diálogos había sido de la participación política de los guerrilleros. Los guerrilleros exigían que una vez entregadas las armas se les permitiera participar en elecciones, integrarse en la vida política como ciudadanos en todo derecho. Así fue, se les concedió, el gobierno cedió. Y para el año 2014, todo esto está en este informe, para el año 2014 tocaba un punto en el que quienes iban a ceder eran las FARC y era el tema de la participación de las FARC en el narcotráfico que siempre fue aceptado a medias, pero que era un secreto a voces, o sea, todo el mundo sabía que las FARC eran agentes del narcotráfico. Y ahí es cuando empiezan a aparecer grandes disidencias, porque el negocio era tan rentable que iba a haber, esto era evidente, iba a haber grupos, sectores de la guerrilla que no iban a querer renunciar a él. Así es que ahí empiezan a aparecer las disidencias. Este informe de desmovilizados FARC hacia Ecuador, este informe de Senaín, hace un análisis de este proceso y dice que ese proceso ha iniciado ya y que estas disidencias están ya de tal manera instaladas en el Ecuador que controlan, para febrero del año 2014, controlan 48 pasos fronterizos en la provincia de Esmeraldas, que los frentes 30 y 48 de las FARC se han aliado con mafias locales para proveer de droga e insumos al cartel de Sinaloa y que básicamente controlan todas las provincias, la provincia de Esmeraldas, los caminos de Esmeraldas y los pasos fronterizos de esa provincia. Eh, bueno, ese informe dice algunas cosas más, Roberto. Decía, por ejemplo, que para ese año, ya para el 2014, ojo, los envíos de droga e insumos y precursores, etcétera, de estos grupos disidentes se hacían básicamente desde Tumaco y Buenaventura en Colombia y San Lorenzo en Ecuador. Asimismo, decía que para entonces ya había 2.000 efectivos de la guerrilla y 300 mercenarios haciendo narcotráfico y controlando rutas eh, desde Esmeraldas hasta Manabí. Y tenían 43 pasos de frontera en la 43, yo provincia de dije Esmeraldas. 48, sí, 43 Sí. nomás. Ya, sí, 43, perdón. Hacían todo esto, como te decía, hasta Manabí, o sea, empezaron ya a controlar toda esa zona de la costa ecuatoriana. Y el informe, además, ojo, decía que con la desmovilización de las FARC, la cosa se iba a poner poco a poco más color de hormiga, como en efecto se puso, ¿no? Sí, en las conclusiones y recomendaciones, este informe sugería al gobierno que incremente la presencia militar y, potencial, y policial en Esmeraldas, y no solo eso, sino la presencia del Estado en sí, y pedía políticas sociales urgentes en la franja de frontera. Y esto es lo más alucinante, Martín. ¿Qué hizo el gobierno de Rafael Correa con ese informe? Pues lo metió en un cajón. Y el 3 de noviembre de ese mismo año, el ministro José Serrano presentó en las fiestas de su natal Cuenca y proclamó, henchido de satisfacción y júbilo, que el gran Hinchado objetivo, ha de haber sido. ¿cómo? Hinchado ha de haber sido. Hinchado, henchido e hinchado. Proclamó que el gran objetivo de la guerra contra el narcotráfico, el gran objetivo del gobierno ecuatoriano en la guerra contra el narcotráfico sería el microtráfico.
Y a partir de eso se cumplió, y a partir de eso, ese objetivo se renovó año tras año. Incluso Lenín Moreno llegó a renovar ese objetivo en el año 2017, volvió en 2015, en 2016 y en 2017 el microtráfico volvió a ser el principal objetivo eh, de la guerra contra las drogas en el Ecuador. Es decir, se dedicaron a coger pobres diablos en las esquinas de la Mariscal en Quito, el barrio Garay en Guayaquil, mientras que las pandillas con las que habían hecho la paz se convertían en franquicias del cartel de Sinaloa que se apropiaba de toda la costa ecuatoriana. Eso, Martín, eso es una Pax Narca. Eso es exactamente lo que significa Pax Narca, aunque ahora los señores correístas digan que no, que simplemente lo que hicieron fue un efectivo combate a la delincuencia. Pues no, no hubo tal combate a la delincuencia, lo que hubo fue una evidente Pax Narca. Aquí vamos a hacer otro corte muy pequeño y luego retomamos el tema. Suscríbete hoy a Expreso y descubre cómo la veracidad marca la diferencia en cada artículo, brindándote una visión clara y objetiva del mundo que te rodea. Ahora, Roberto, es indudable que esta Pax Narca del correísmo significó el descenso drástico de la violencia en el país. Así es. Eh, y eso es algo que la gente, mucha gente, y se puede entender, echa de menos muchísimo. ¿Cómo pasó el Ecuador? Mira, en apenas 6 años, de una tasa de homicidios de 5,8 por cada 100.000 habitantes en 2017 a una de 45 el año pasado. Eso es increíble. Según estos datos, los o sea, estos datos hacen evidentemente deseable para mucha gente y para muchos políticos de esta Pax Narca, ¿no es cierto? Ponte a pensar, ¿qué presidente no querría llegar a esos resultados? Yo digo, si Noboa lo logra, si este descenso de la criminalidad y adicionalmente eliminar las vacunas, yo creo que seguramente es reelegido. Sí, claro que si Noboa se siente tentado, ¿y cómo no se va a sentir tentado de tener una tasa de homicidios de 5,8 por cada 100.000 habitantes, cuando estamos ahora en 45, como decías? Si se siente tentado por ahí sería muy peligroso. Porque vamos a ver, ¿en qué consistió la paz narca de Correa? Porque esto suena muy bonito, sí, se baja. ¿Cuál es el gran problema del narcotráfico? La violencia. Se llega a un acuerdo con ellos y se baja la violencia. Sí, parece, parece ideal, ¿no es cierto? Pero básicamente el acuerdo del correísmo con los narcos consistió en otorgarles un cierto nivel de impunidad para que estos mafiosos puedan operar y hacer sus negocios. ¿A cambio de qué? A cambio de que no vacunen a la gente, Claro. de que no jodan, ¿no? A cambio de que no vayan a matar en los restaurantes, de que no haya asesinatos en la vía pública en San Borondón, de que no haya cadáveres colgados de los puentes, de que no conviertan las ciudades en el infierno en el que De hecho, han convertido desde que Roberto, llegaron. de hecho, yo leí a un analista hace poquito, a un analista mexicano que hablaba sobre este posible Pax Narca con el presidente mexicano, que no es que los narcos totalmente dejan de matar, no es que dejan de matar y eso, sino que a ellos en el acuerdo se les encarga desaparecer a los cadáveres de los que matan o de sus bandas enemigas. ¿Para qué? Para que no aparezcan en las estadísticas, para que las estadísticas bajen y también para que la gente no los vea y sienta que las cosas van mejorando. Pero así dejaran de matar, suponiendo que dejan de matar, para que el Estado pueda cumplir con su parte del acuerdo, que es dejarles operar, dejarles un cierto nivel de impunidad para que puedan seguir operando con su negocio ilícito. Para que el Estado cumpla esa parte del acuerdo, debería estar permeado por una corrupción fenomenal. La policía debería ser corrupta.
Las Claro, si aduanas no, ¿cómo? deberían ser corruptas, no se podría poner escáneres en los contenedores, como no se ha podido poner escáneres en los contenedores en este país, en las aduanas de este país. ¿Y cómo logras eso? Pues poniendo a un director de aduanas que sea corrupto, que sea la vista gorda, impidiendo que las personas honestas que quieren, por ejemplo, poner un escáner en los contenedores, puedan hacer su trabajo. ¿Y qué haces, por ejemplo, con los Fernando Villavicencio de este mundo, con las Diana Salazar de este mundo? Pues sencillo, o sea, no dejarles llegar a donde están, ¿no es cierto? O habría que matarles, pero claro, se trata de no matarles, ¿no? O sea, se trata de que baje la violencia, de que no pasen esas cosas. Bueno, pues entonces a Fernando Villavicencio no habría que dejarle ser candidato a nada, pues. A Diana Salazar no habría que dejarle llegar a ser fiscal. O sea, ¿qué necesitas para tener una Pax Narca? Necesitas un fiscal como Galo Chiriboga. Eso es lo que necesitas. ¿Y para eso qué necesitas? Pues necesitas controlar la justicia, controlar el CPCCS o lo que fuera, controlar todo el proceso de nombramiento de fiscal, de contralor, de todas las autoridades de control. Y necesitas controlar al CNE para que un Villavicencio no pueda llegar a ser candidato. Entonces, ese es el tipo de gobierno que necesitas para tener una Pax Narca. Y claro, con un gobierno así tienes una sociedad completamente patas arriba, ¿no es cierto? Es que para que haya una Pax Narca como la que estamos hablando, se necesita un gobierno que cumpla con dos características, que sea corrupto y que sea autoritario. No hay de otra. Exacto, por eso la Pax Narca funcionó de maravilla con el gobierno corrupto y autoritario de Correa, ¿no es cierto? O sea, no hay Pax Narca posible en un gobierno democrático. No, la Pax Narca no se lleva con la democracia. Funcionó con Correa y se fue al suelo en cuanto el país comenzó a recuperar un poco su institucionalidad, cuando un Fernando Villavicencio pudo ser asambleísta, cuando una Diana Salazar pudo ser fiscal. Entonces desapareció la Pagnarca y ahora estamos como estamos. Así es. La Pax Narca puede sonar tentadora, pero apenas es una compra de tiempo. Podrá haber paz durante un tiempo, un periodo, pero lo que sigue después siempre será peor. Es una bomba de tiempo y lo estamos sufriendo. Y con esto acabamos este episodio, Roberto.